Santo mi Dios, santo y bendecido sea el Señor. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Gloria a ti, mi Jesús. Mi barca has trancado muchas veces, pero no. Santo mi Cristo. Santo eres mi Dios. Santo eres mi Cristo Jesús. Tengo la experiencia que tendría un capitán. Tormenta, el peligro terminó. Santo eres mi Cristo. Elisa Reyes, Dios te bendiga. Elizabeth Merlín, Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Gracias por estar por aquí con nosotros. Santo y bendecido sea el Señor. Santo, alabado sea el Señor. Bendito y poderoso es su nombre. Te alabamos, mi Cristo. Santo y poderoso tú eres, Jesús. Santo tú eres. Gracias a ti, mi Cristo. Santo mi Dios. Santo eres, Jesús. Leña en el mar. Mi seguridad completa. Me acompaña un capitán. Santo eres mi Cristo. Santo tú eres mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Santo y bendecido tú eres mi Dios. Santo tú eres Jesús. Muy bendecida noche a todos los hermanos que se vayan a estar conectando, a los que ya se están conectando por ahí, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio de Facebook, que la distribuye a diferentes partes del mundo, y por medio de nuestro canal de YouTube, Tiempo de Adoración Ángel Machicote. El mismo servidor, en esta preciosa noche, voy a dar el mensaje que no pude terminar ayer por una dificultad que no lo pude terminar, pero estamos aquí nuevamente para llevar este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. El tema es aprobados por Dios. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que ser aprobados por nuestro Señor Jesucristo y ser reprobados para una vida nueva que vamos a vivir cada uno de aquellos que militemos y terminemos esta labor que nosotros hacemos aquí en la tierra sin cansarnos, sin debilitarnos, pues tenemos que seguir buscando del poder de Cristo Jesús para poder ser aprobados para su gloria y para su reino. Y en esta preciosa noche le traemos este precioso tema, aprobados por Dios. Y la cita bíblica se encuentra en Romanos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén.
Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Versículo 9 dice, y David dice, sea vuelto en convite, en trampa y en red, en tropezadero y en restricciones. Que Dios añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del universo, Padre, venimos en esta preciosa noche a traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como siempre hemos dicho, estés a mi lado, no te apartes de mí. Pon tus palabras en mi boca, que tú pongas carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que vayan a escuchar este mensaje, aquellos que lo vayan a ver luego. Y todo lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Este versículo es un versículo que Dios nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. ¿El por qué? Porque muchas veces Dios endurece el corazón de muchas personas porque a esas personas son personas incrédulas. La incredulidad es algo que Dios lo aprueba. Y hay muchas personas hoy en día que no creen en lo que es el llamado y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor, Él está induciendo a las personas a la creencia de lo que es la palabra del Señor. Hoy en día hay mucha necesidad de Dios. Hoy en día hay mucha necesidad de escuchar, comezón, de escuchar la palabra de Dios. Pero este relato que estamos hablando en el versículo 11, aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Todos sabemos la trayectoria del pueblo de Israel. Y una de las cosas de la incredulidad la tuvo el faraón. Cuando Dios envió a Moisés a que le anunciara todas las plagas y todas las cosas que iban por haber y por venir, pero el faraón, su corazón, Dios lo puso duro porque él no quería entender, él no quería ceder a dejar llevar al pueblo de Israel para el desierto, para que llegaran a unas tierras prometidas que Dios le dio al pueblo de Israel. Hoy en día Dios nos está dando unas tierras prometidas. La tierra que Él nos está brindando, prontamente la vamos a ver, porque nosotros vamos a tener una nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Israel y Jerusalén son de las tierras prometidas que nos habla la Biblia, que nos van a ceder a todo aquel que termine este trabajo que hemos hecho cada uno de nosotros para la gloria y honra de Dios. Porque todo lo que hacemos aquí en la tierra tenemos que hacerlo creyendo, no incrédulamente, sino creyendo de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Hoy en día hay muchas personas que si anuncian, vamos para un lugar que abrieron una tienda nueva y la persona no sabe cómo llegar, pero entonces buscan la dirección y la ponen en un GPS para poder llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay especiales, hay muchas cosas tentativas para la persona. Pero el GPS mío es la palabra de Dios, que por medio de ella nos tenemos que dejar guiar. Hay personas que usan los GPS para dejarse guiar
a llegar a lugares. Nosotros para llegar a alcanzar el reino de Dios lo vamos a hacer por medio de la palabra. Si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros no seremos personas que seamos mediocres. Mediocre dice que es una parte que cree y otra parte que no cree. Pues nosotros tenemos que estar confiados en que solamente hay un Dios, que es el que nos puede llevar a la eternidad. Un Dios que nos puede llevar a la seguridad. Pero aquí el pueblo de Israel estaba incrédulo. Muchos de los viejos no pudieron llegar a ver el reino, la tierra prometida. Muchos murieron en el desierto. Mas sin embargo, la gente nueva, aquellos herederos de esas personas que se suponían que recibieran la tierra prometida, fueron los que cruzaron el desierto, aún con murmuraciones, aún con dificultades. Y esas son las cosas que Dios quiere, que nosotros nos metamos mucho más en lo que es la palabra de Dios. Que nosotros vivamos esa palabra en una vivencia viva y eficaz para el beneficio de cada uno de nosotros. Pero no podemos ser personas incrédulas. Tenemos que ser personas que entendamos que solamente la solución de esta humanidad se encuentra en Cristo Jesús. Pero traerá a Israel de regreso a la fe. Pero Dios nos va a traer de regreso a nosotros para la fe, para que creamos, para que estemos convencidos de que lo que está haciendo Dios en la humanidad son cosas para que creamos que hay un Dios que es verdadero. Todos sabemos lo de California, por burlarse de Dios, personas incrédulas, personas que no creían en Dios. Porque burlarse de Dios, mis hermanos, las consecuencias son grandes y así mismo sucedió con California. Pero nosotros que tenemos el entendimiento, nosotros que sabemos la verdad, buscamos de Dios, de su poder y de su palabra. Cuando suficientes gentiles lo hayan aceptado a través de Cristo, viene la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que sucedió y pasó, nuestro Señor Jesucristo vino a venir para que nosotros creamos que hay vida más adelante después de la muerte. Vida y en abundancia. Porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo y murió en la cruz, se agarró el velo. Al desgarrarse el velo, eso significa que ya no vivimos por una ley. Vamos a vivir por una gracia divina que viene por medio de Jesucristo y el Padre. Porque es una gracia para que nosotros creamos en el Señor. Para que nosotros creamos mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que tener una fe contundente, una fe convincente de que Cristo es la solución para cada una de nuestras vidas. Hay muchas personas que viven hoy en día y no se están dando de cuenta, no están mirando hacia adelante, simplemente muchos están en los placeres, en ir a hacer compras y hacer muchas cosas, pero no están pendientes a la hora de un culto, no están pendientes a escuchar palabra de Dios. Y no es por falta de palabra. Por estos medios se lleva la palabra a todo aquel para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios nos promete a nosotros tener una vida eterna, pues nosotros tenemos que seguir el caminar que caminó nuestro Señor Jesucristo, buscando esa brecha. Porque la puerta ancha entra cualquiera, pero para entrar al reino de los cielos es una puerta bien estrecha. Y solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Porque aquel que se acobardó, aquel que nos quiso seguir, aquel que fue incrédulo, nunca va a ver el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vamos a tener vida, pero vida en abundancia. Una vida para siempre en Cristo Jesús.
Pero la incredulidad es un pecado. Si no lo sabían, porque ser incrédulo está rechazando lo que es la palabra de Dios. Y esas son las personas que se le llevan la palabra hoy en día y no le hacen caso, se burlan de ella. Son personas que son mediocres, no creen, son incrédulos. Y la persona incrédula más nunca va a aceptar ni reconocer que solamente hay un camino para llegar hasta el Señor. Y ese camino es por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Y hoy en día hay personas que no quieren escuchar palabra de Dios. Pero esto consiste en el rechazar la oferta de perdón de Dios. Nuestro Padre Celestial, que es el que nos va a juzgar a cada uno de nosotros, no vamos a ser juzgados por obras, no vamos a ser juzgados por las cosas buenas que hayamos hecho, vamos a ser juzgados por medio de los pecados. Todo aquel que ha cometido pecado será juzgado. Y hay unas cosas que si nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios, el propósito de Dios es que nos salvemos, que nadie se pierda, que nadie perezca. Por eso envió a su Hijo unigénito para la salvación de la humanidad. Pero esa oferta vino con el perdón de los pecados por parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es juez, abogado y defensor. Pero quien hace la condena es el Señor. Por todas aquellas cosas que hayamos hecho, ya sean buenas o sean malas. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a cuando se nos lleva la palabra de Dios. Porque nosotros lo que no queremos es que nadie se pierda. Nosotros lo que queremos es que las personas entiendan cuál es el propósito de Dios en esta humanidad. Porque Cristo sana, salva, bautiza y pronto viene para con la iglesia. Que no lo haga como las 5 vírgenes insensatas. Que 5 fueron prudentes, fueron a la iglesia a buscar ese aceite porque le habían dicho que el novio venía pronto, mas sin embargo las otras fueron a la iglesia, fueron a bochinchar, fueron a mirar al otro, al prójimo, fueron a hacer otras cosas que no recogieron aceite. Aceite es cuando nosotros nos llenamos y vamos a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y a eso es que nosotros vamos a la iglesia a llenar nuestra alma, alimentarla con nuestro ser para la gloria y honra del Señor. No nos olvidemos que el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay un personaje que está pendiente para rápidamente tratar de dañar a la humanidad. Y ese es Satanás, que el Señor lo reprenda en esta preciosa noche. Pero él lo que está esperando es que nosotros fallemos un poquito para así entrar él y hacerle daño a la humanidad. Por eso nosotros tenemos que buscar de nuestro Señor. Por esas cosas que nosotros tenemos que estar vigilantes a las cosas que vienen de parte de nuestro Padre Celestial. Porque la incredulidad puede traer consecuencias como, y yo puse unas cuantas consecuencias por aquí, el no agradar a Dios. Dios no se agrada, ay santo, por las cosas que nosotros a veces hacemos como seres humanos aquí en la tierra. Pero lo más importante de todo esto, que si nosotros pecamos, si nosotros le fallamos al Señor en algún momento dado, juez, abogado y defensor tenemos delante de Dios. Y nosotros, fiscal, básicamente, porque Jesucristo va a ser como un fiscal. Él es el que va a llevar el cargo de las acusaciones. Pero es defensor también de nosotros. Porque todo fiscal, cuando uno va a la corte, no necesita abogado si usted necesita ser
probado de que algo está bien con usted, que no haya que juzgarlo. Pues Jesucristo es nuestro fiscal y abogado. Es el que aboga por nosotros delante del Padre Celestial. El siervo, a pesar de que cometió varios errores, pero él buscaba almas para ti, Padre. Y así sucesivamente, que eran cosas que son cosas que a Dios le agrada a él. Pero hay cosas que no le agrada a él. Otra de las cosas es no tener confianza en la protección de Dios. Nosotros tenemos que tener confianza de que hay un Dios que nos cuida, un Dios que nos guarda, un Dios que nos vela todos los días de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar vigentes a muchas cosas hoy en día. Y es guardar y salvaguardar la santidad. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Y también hay otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos ver algún día la gloria de Dios. Ser obedientes. Hacer las condiciones que nos dice la palabra. Hacer todas las cosas que nos dicta en este libro, que muchas personas hablan de que si lo escribió un libro, pero fue inspirado por Dios. No es un libro cualquiera. Es una enciclopedia en un solo libro. Son 66 versículos, pero abarca desde Génesis a Apocalipsis. Todo lo que ha sucedido está por suceder y ha pasado en esta vida de hoy. Pero si nosotros confiamos en el Señor, porque si nosotros creemos en Él, Él nos va a dar protección a cada uno de nosotros. Versículo 9 dice, y David dice, estas son las 5 cosas que David ha promulgado por medio del Evangelio. Y cuando dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezaderos y en tribulaciones. Estas son las 5 lecciones que nos da y nos demuestra que podemos aprender de David. Todos conocemos cuál fue el proceder y la situación de David. David no llegó a terminar lo que era el arca del pacto. O sea, el tabernáculo de Dios. Él no lo llegó a terminar de ver y no lo pudo llegar a ver porque David tenía sus manos manchadas con sangre, porque David era un guerrero. Viene y lo pasan y Salomón tuvo la tarea de hacerlo. Pero estas son las 5 lecciones que nos da David aquí en este versículo 9. Estas son las 5 versiones que él nos da. Si también creeremos llegar a ser conforme al corazón de Dios. Todo y cada uno de nosotros sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros entendemos esta posición, podemos entender cuál es el propósito de Dios. Dios nos dio diferentes talentos a cada uno de nosotros para que nosotros llevemos la palabra y promulgamos la palabra de Dios. A todos nos dio algo diferente. Uno constituyó evangelistas, otro los constituyó profetas, otro los constituyó evangelistas, maestros, apóstoles y pastores. Esas son la constitución que hizo nuestro Señor Jesucristo para que lleven el mensaje y la orientación de lo que es la palabra de Dios. Pero estamos hablando ahora de David,
que tenía su corazón conforme al de Dios. ¿Cómo nosotros lo podemos tener conforme también? Pues esta es una de las cosas que nos dice aquí David en su palabra. Cuando él dice, convertir tus talentos en habilidades. Porque Dios nos dio talentos a cada uno de nosotros para que los desarrolláramos. Él nos dio un talento para que nosotros podamos hacer algo para el Señor. Pero en muchas ocasiones nosotros no queremos hacer lo que Él manda en su palabra, porque el ser humano siempre quiere hacer lo que quiere hacer, no se deja llevar por la palabra de Dios. Y cuando nosotros no nos dejamos llevar por la palabra, consecuencias vamos a tener. David tenía el corazón conforme a Dios, pero David tenía muchas emociones como todo y cada uno de nosotros tenemos. Pero David era talentoso. Fue un muchacho que desde niño fue escogido por Dios. Y el profeta Samuel, Dios lo envió para que lo ungiera como el rey de Israel. Pero como ustedes saben, toda esa historia, vamos a seguir cuáles son las características que podemos aprender de David. Dios nos dio diferentes talentos a todos, pero no todos los desarrollamos. Dios le da talento de cántico y una persona canta bonito, canta precioso, pero no canta para el Señor. Hay otros que son evangelistas. Le da la oportunidad al Señor para que lleve su palabra, ya sea por estas redes, ya sea en las calles, ya sea donde quiera que haya que llevar la palabra de Dios y no lo quieren hacer. Se han acostumbrado a 4 paredes. Pero Dios te dio un talento para que tú lo llevaras, para que tú lo hicieras. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí David nos está orientando de que Dios dio diferentes talentos a todos, pero no todos lo saben desarrollar. Es que si nos dejamos llevar por lo que es la palabra del Señor, esos talentos que Dios nos ha dado, los podemos desarrollar. Pero tenemos que estar sumergidos en la palabra. Tenemos que hacer la voluntad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Porque como dije al principio, hay personas que van o escuchan de una tienda o cualquier cosa y ellos rápidamente quieren ir para ese lugar, pero no se dejan guiar por medio de lo que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar, pueblo, vigilantes. Porque todo aquel que no haga la voluntad del Señor, consecuencias tendremos. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes en todo momento. Ya pronto Cristo viene por su pueblo. La número 2 que David nos da en consejo es hacer y no solo pensar. Porque hay muchas personas que piensan pero no hacen las cosas. Hay que pensar pero también actuar. Por algo Dios te dio un intelecto, un talento para que tú lo desarrolles, para que tú lo lleves a capacidad. Y todo Él nos los da para que nosotros hagamos y promulgamos su palabra. Para que nosotros tengamos herramientas para llevar y agradar al Señor. Pero hay muchas personas que hoy en día no quieren agradar al Señor. Y es por causa del pecado. Es por causa de que tienen comezón de no escuchar. Pero hay otros que quisieran tener con ese talento que Dios les da a cada uno de nosotros, promulgar lo que es la palabra de Dios. Ya sea por las redes sociales, ya sea por cualquier otro medio.
Simplemente Dios te dio un talento para que tú lo ejerzas. Como cuando le dio a Moisés y le dijo a Moisés, ve a donde Faraón y dile esto. Moisés rápido tuvo una excusa. Como muchos hoy en día en la iglesia, tú cantas precioso, tú cantas bien para el Señor. Cántale. Ay, no me atrevo. Ay, el bochinche. Ay, aquello. Ay, lo otro. Mire, mi hermano, si Dios le da un talento a usted, hágalo. Porque quien va delante de usted se llama Jesucristo. Dios va con cada uno de nosotros. Pues nosotros tenemos que desarrollar esos talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Llevar su palabra. Santificar a ese Dios por medio de las alabanzas. Llevando un tratado a la calle a una persona que no ha escuchado lo que es palabra de Dios. Hasta en la misma iglesia, hasta limpiando los baños. Eso a Dios le agrada, porque tú estás ayudando a que la casa de Dios se mantenga como tiene que ser. Y hay un sinnúmero de talentos que Dios nos ha dado y nosotros no los estamos aprovechando. Así que, mi hermano, aprovechen, porque David sí supo aprovechar su talento, porque David tenía el corazón conforme a Dios. Y cuando nosotros tenemos ese corazón conforme a Dios, hacemos todas estas cosas que David ahora nos está dando para que aprendamos. Porque a pesar de que David pecó, a pesar de que David ahora está esperando una resurrección, pero Dios lo perdona. Dios lo perdonaba siempre, porque era su corazón. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos arrepentimos cada uno de nosotros cuando cometemos errores? Y lo más importante es pedir perdón y seguir hacia adelante. No escondernos en la cueva como hizo Elías, sino que seguir hacia adelante. Porque si Dios te dijo, esto tú vas a hacer, eso mismo vamos a hacer nosotros. Porque Dios va delante de nosotros. Dios es el protector de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. La otra es, muchos somos buenos haciendo planes. Ay, bendito. Mira, mañana van a abrir una tienda nueva. Hay muchos especiales, vamos para allá. Vamos. Pero no hacen planes para agradar a Dios. No se ponen en acuerdo ellos mismos para agradar a Dios. A Dios hay que agradarle todas las noches, todos los días, todas las madrugadas, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor. Y ese amor se refleja en el amor que tenemos cada uno de nosotros para con el Señor. Pero tenemos que ser obedientes a su llamado y a su mandato. Respetar a Dios y a las autoridades y líderes. Esa es otra de las cosas que nosotros podemos tener, como dice David, un corazón conforme al de Dios. Cuando nosotros respetamos a Dios, porque con Dios no se puede jugar, pero más sin embargo, tenemos que respetar también las autoridades. Las autoridades es a los ancianos de las iglesias en este momento. En el celular es a las autoridades policíacas, las autoridades de orden y ley. Porque si usted aquí respeta, porque va a ir preso si comete una falla, un error, más que será cuando llegue delante de la presencia de Dios. Entonces respeta las leyes de aquí, pero las leyes de allá arriba no las respetan. Porque es que no usamos el intelecto, no usamos la razón.
Y si nosotros no pensamos antes de actuar, vamos a fracasar. Nosotros tenemos que pensar y actuar, pero positivamente en el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y Dios ha sido bueno hoy, mañana y para siempre. Aunque David había sido ungido por el profeta Samuel, supo esperar en Dios con paciencia y lo logró. Ahora vámonos a Primeras de Crónicas, capítulo 28, versículo del 2 al 7. Presten oído, miren lo que dice. Y levantándose el rey David, puesto en pies, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa a la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estado de los pies mostró Dios, y había ya preparado todo para edificar. David ya tenía todo lo que necesitaba para hacer el tabernáculo donde poner el arca del pacto. Pero David fue obediente. Él hizo obediencia al Señor y él quiso agradar a Dios a pesar de que pecó. Porque hay muchas personas hoy en día que cometen errores y se esconden, están metidos en las cuevas. Mire, dele cara a los problemas, a las situaciones, porque de ahí es que viene la santificación, de ahí es que viene la purificación, de ahí es que viene el cómo nosotros podemos lidiar con nuestras situaciones. Eso es como pagar una deuda. Es como si usted comete un crimen en la calle y va preso. Le echan una condena de 6, 7, 8 meses. Quizás un año. Pues así mismo nosotros tenemos que hacer cuando cometemos situaciones delante de Dios. Tenemos que meditar en eso. Y David, a pesar de que pecó y todo lo que sucedió, él siempre tuvo reverencia a Dios. Dice el versículo 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Por eso fue que David no pudo completar, hacer el tabernáculo para el arca del pacto. Porque sabemos que todos aquellos que fueron guerreros, y mayormente muchos reyes, no iban a la guerra. Pero David era un guerrero, pero tenía sus manos llenas de sangre. Por eso fue la razón de que David no pudo completar el tabernáculo para el arca del pacto. Pero aquí viene por aquí viene lo más importante. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuara y fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Cuando Dios pone su mirada en cada uno de nosotros, ese es el resultado de que Dios nos da un talento, porque Dios sabe a quién darle ministerios, Dios sabe a quién le puede dar un pastorado. No es ponerse por sus propias cuentas pastorear. Dios sabe a quién le da un evangelio a una persona para que evangelice. Dios le sabe dar y sabe a quién escoge para cada una de las cosas. Aquí Dios escogió a David entre la casa de su padre
Había muchos que eran bien fuertes. Había muchos que eran elegantes. Pero Dios no miró ni la altura. Dios no miró ni lo fuerte. Dios miró el corazón de esa persona. Y el corazón de David era conforme al de Dios. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová. Vamos a seguir para que entendamos estos dos versículos. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa a mis atríos, porque de este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Estamos viendo ya aquí, Dios escogió a Salomón, su hijo, para que él terminara lo que el Señor quería que él hiciera. Pero David tuvo paciencia. Pero también su hijo hizo la encomienda, porque cuando Dios nos manda, nos envía a nosotros a hacer una obra para Él, tenemos que serle obedientes. Y tenemos que edificar casa para el Señor. Ahora, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, y Él se esforzará a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en su día. Por eso es que nosotros, cuando Dios nos escoge a nosotros, tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer su voluntad. Porque cuando Dios elige y coge a alguien para alguna encomienda, para un talento, para un ministerio, tenemos que hacerle caso al Señor. Porque para el tiempo de Faraón, Moisés, que era tardío del hablar, que si él no sabía expresarse, porque el que va con él, le dice el Dios de nosotros, soy yo quien va contigo, no tienes que temer. Y en esta noche Dios le dice a cada uno de nosotros, Dios va con ustedes. Si Él le dio un talento, ejerza ese talento. Si Dios le dio un mandato, haga caso al mandato que Dios le ha dado a usted y siga buscando del poder de la gloria de Dios y llevando sus mensajes a como quiere Dios que nosotros los hagamos. Pero aquí quien vino a terminar la tarea fue el hijo de David, Salomón. Pero todo el tiempo respetó a Saúl. Todos sabían que cuando Saúl, Dios lo castigó, que era perseguido por Saúl, que fue su suegro. David lo respetó en todo tiempo. Hubo en una ocasión, en un lugar que se encontraron, que David lo cogió dormido. Él lo podía haber matado, sin mirarle al lado. Pero David lo respetó. Y eso es la que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando Dios nos da un llamado, cuando Dios nos da un mandamiento. Vamos a respetar al Señor. Hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para su gloria y para su honra. Y reconocer nuestros errores y pedir perdón. Aquí hay una interrogación bien grande, y es que nosotros
perdonaremos a los demás. Nosotros aceptamos nuestros errores. Nosotros nos podemos corregir nosotros mismos. Si nos encomendamos a Dios, Dios nos corregirá. Pero para eso hay un sometimiento que tenemos que pasar cada uno de nosotros. Y es la disciplina en nuestras vidas. Cómo nosotros podemos disciplinarnos delante del Señor. Todo eso está aquí en la palabra. Dios simplemente lo que quiere es que nosotros sigamos hacia adelante. Dios lo que quiere es que nosotros sigamos buscando de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos siempre la voluntad del Señor. Porque mientras nosotros hacemos la voluntad del Señor, eso le agrada al Señor. Pero David respetó a Saúl en todo tiempo. ¡Hey, santo! Porque una de las cualidades más importantes de que fue, reconocía sus errores. Si nosotros reconocemos los errores que nosotros cometemos, vamos a salir hacia adelante. Dios lo que quiere es que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos, que nosotros busquemos qué es el problema de cada uno de nosotros. Cosas que nosotros podemos cambiar, pero muchas veces por el orgullo, por la vanidad y por muchas otras cosas no nos sometemos al Señor. Tenemos que someternos a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ya prontamente, si no avanzamos, podemos perecer y quedarnos en este mundo terrenal. Pero dice la palabra que todos vamos a ir niños y mayores delante del reino del Señor. Y cada cual va a ser juzgado, no por obras, sino por hechos. Ángel Luis Machicote, ¿qué usted hizo en el tiempo que estuvo en la tierra? Usted no fue a las calles a predicar y buscar almas. Usted no predicaba la palabra. Usted no me hacía caso y era desobediente. Usted quería vivir una vida conforme a usted mismo, sino teniendo a Dios en el corazón. Y todas esas cosas nos las van a poner en bandeja ahí mismito. ¿Y qué vamos a decir nosotros? No hay excusa, porque para Dios no va a existir excusa el día que vayamos delante de su presencia. No nos van a dejar ni hablar, es como en una corte, aquí en la tierra. Solamente habla el abogado y el fiscal. Jesucristo en defensa de nosotros y el Señor a juzgar. Porque el único que nos puede juzgar a nosotros es nuestro Dios. No hay otro que pueda juzgar al ser humano si no es nuestro Señor. Pero para eso tenemos que reconocer nuestros errores. Hay muchas personas hoy en día que están en un espíritu de error. Y nosotros lo que queremos es que ellos en esta noche entiendan que Cristo es la solución. Que si nos sometemos a las manos y en el alfarero, que Él nos moldee, que Él nos cuide, que Él nos lleve, entonces tendríamos el corazón conforme a Dios como lo hizo David. Pero David aquí nos da la quinta interrogante, que es tener total sometimiento a la voluntad de Dios. Todo aquel que se somete a la voluntad de Dios va a entender en realidad cuál fue el propósito de Dios en su vida. Si nos sometemos a su palabra, si nos sometemos a su voluntad. Porque la palabra de Dios es la misma que nos amonesta, no es la palabra que sale del hombre.
Cuando Dios amonesta, Él sabe lo que hace. Porque no todo en la vida es tratar de hacer las cosas en nuestras propias voluntades. Tenemos que aprender a dirigirnos y guiarnos por Dios. Tenemos que aprender a que Dios sea quien maneje nuestras vidas. Tenemos que aprender a que Dios sea el capitán de nuestra barca para que podamos llegar seguros a puerto seguro. Hay una barca que está sin capitán. Póngale el capitán, que ese es nuestro Dios, para que vaya siempre con cada uno de nosotros. Para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos guarde con su santo y bendito poder. Porque el poder de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros le buscamos a Él. Pero no nos olvidemos, si queremos tener un corazón conforme a Dios, tenemos que hacer todas estas cosas que nos dice la palabra. Santo eres mi Dios. Pero hay muchas veces que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo insiste y sigue insistiendo en que Dios no ha rechazado a Israel para siempre. Al igual que a nosotros, Él no nos va a rechazar a nosotros para siempre. Él nos va a guiar a tener la fe nuevamente. Surgió con el pueblo de Israel, como surge con cada uno de nosotros, que perdemos a veces hasta la fe. Pero el Señor estaba en la seguridad de que Él podía regresarle la fe al pueblo de Israel. Ahora mismo, Él está esperando que tú confíes en Él, para Él también llevarte a puerto seguro, para que Él también refuerce tu fe. Porque sin fe hoy en día es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Que si cometemos un error, y si es que nos van a disciplinar, y si es que sea otra cosa, vamos a hacerlo. Porque ese es el beneficio de cada uno de nosotros, cuando Dios es el que nos corrige a nosotros. Porque es que nosotros somos desobedientes desde la creación del mundo. Todos saben y conocen la historia de Adán y Eva. Desobedecieron a las cosas que Dios le había dicho que no hicieran, las hicieron. Así somos nosotros los seres humanos. Dios nos dice una cosa y nosotros no hacemos lo que es la voluntad de Dios. Nosotros hacemos lo que es al revés de lo que es la voluntad de Dios. Pues nosotros tenemos que ir aprendiendo, como aquí nos dice el apóstol Pablo, de que nosotros tenemos que dejarnos guiar, porque Dios no nos ha rechazado a ninguno de nosotros. Simplemente pedir perdón y sigamos hacia adelante. Y eso es lo que quiere Dios para con cada uno de nosotros. Que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Y a pesar de que se negarán a aceptar a Cristo, hay personas que son tan duros de pelvis, se trancan en sus propias opiniones y no quieren nunca aceptar la corrección del Señor. No lo digo por nadie. Este era el mensaje que yo había hecho del día de ayer, pero no lo pude llevar. Pero lo traigo hoy para el beneficio de muchas personas que tenemos que aprender a dirigirnos por el Señor.
Porque en muchas ocasiones no hacemos caso a lo que el Señor nos dice a nosotros. Hay veces que el Señor nos dice, camina por aquí, y nosotros cogemos el camino más corto. El camino más corto es el que nos lleva a la perdición. Pero el camino de rectitud, ese camino que Dios quiere que nosotros caminemos, ese es el que nos va a llevar a la salvación. Y ser obedientes hasta el fin. Eso es lo que el apóstol Pablo nos aconseja a cada uno de nosotros. A pesar de que se negará a aceptar a Cristo, porque hay muchas personas hoy en día niegan al Señor. Hay muchas personas hoy en día que no aceptan a Dios como su Salvador. Y yo les digo, Cristo es la solución en esta noche. Para aquellos que vayan a ver estos mensajes, que sean por reproducciones, para aquellos que lo vean por medio del canal de YouTube, el único camino y la única solución se encuentra en Cristo Jesús. Y por un lado, el mismo Pablo y una parte del pueblo judío han confiado en Jesús Cristo por la gracia de Dios. Jesucristo vino por la gracia de su Padre. Y esa misma gracia divina es la que nos trae nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Que si nosotros fallamos, que si nosotros pecamos, que todas aquellas situaciones que nosotros hagamos, le pedimos al Señor, el Señor no lo perdonará. Pero sobre todo tenemos que ser obedientes al Señor. Ese era el mensaje que les tenía para esta noche. Esperando que aquellas personas que en realidad tienen dificultad para aceptar lo que Dios hace en nuestras vidas, que busquen más de Dios, que busquen el propósito de cual Dios amonesta a cada uno de nosotros. Porque Dios no lo hace para que nos molestemos, Dios lo hace para que crezcamos. Y si tú creces en el poder y en la corrección de Dios, vas a llegar a ver la vida eterna, vas a llegar a ver las tierras prometidas, esa tierra que emanan leche y miel, que eran unas tierras productivas. Un racimo de uva lo cargaban entre 5 y 6 porque no podían. ¿Qué productividad tenía esa tierra? Pues nosotros vamos a tener tesoros en el cielo si nosotros seguimos la voluntad del Señor. Si nosotros nos arrepentimos de una forma genuina, o sea, de todo corazón, para delante del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido el mensaje que traía para esta noche, contando con que meditemos qué es lo que nosotros queremos para el Señor, qué nosotros queremos para nuestro futuro, porque el futuro de nosotros no lo sabemos, pero Dios sí sabe el futuro de nosotros. Pues nosotros tenemos que planificar este día, vivirlo como si fuera el último día y prepararnos para el próximo, porque no sabemos qué va a suceder. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana. Pero no sin antes orar por cada uno de los que estaban presentes por la página de Ángel Luis y también por la página de Ángel Machicote. Lo quise hacer así porque ya estoy empezando para eliminar la página de Ángel Machicote y seguir con la página de Ángel Luis. Padre Dios celestial, te doy gracia, gloria y honra, Padre Santo, porque tú me has permitido, Padre, hacer lo que te agrada a ti, mi Dios amado, que nosotros llevemos tu palabra, Padre celestial, para el alivio y el refrigerio de aquellas personas, Padre, que hoy en día están muertas de sed, Padre celestial, sed de escuchar la palabra. Y tú, Padre celestial, has estado con cada uno de nosotros, Padre. Si has estado hasta aquí, hasta hoy, sabemos que mañana tú vas a estar con nosotros si es que estamos vivos y no nos hemos ido antes, Padre celestial, pero pidiéndote, mi Dios amado, que tú nos des fuerza, fortaleza,
espíritu, Padre Celestial, para seguir hacia adelante, Padre. Esto todavía no se ha acabado. El día de hoy no ha terminado, Padre. No sabemos qué va a pasar en 1, 2 horas o 3. Pero tú sí sabes todas las cosas, Padre. Y como tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, tú sabrás lo que tú tienes que hacer para con nosotros. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron presentes. Bendice, Padre Celestial, a los que han pedido oración y peticiones en estos días. Bendice a la familia. Bendice, Padre Celestial, aquel que te busca, Padre. Dale más de ese poder tuyo, Padre Celestial, para que desarrolle, Padre Santo, todas las esferas de las esquinas de cualquier lugar y llevar tu palabra, Padre, a todo aquel que la necesite, mi Dios amado. Te vamos a dar gracias, Padre, porque has sido bueno. Te vamos a dar gracias, mi Dios, porque tú eres poderoso, el grande de grandes y gigante de gigantes. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, mi Cristo. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con nuestra hermana Merlín desde El Salvador con otro mensaje más de parte del Señor Jesucristo. Así que bendiciones